Hola, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Regueira, soy parte de Mujeres IT y hoy les vengo a hablar de la importancia de la diversidad en los equipos de ciencia de datos. La subrepresentación de ciertos grupos de personas de la sociedad en las diferentes organizaciones, empresas y gobierno hacen que exista una pérdida de talentos. En su libro The Difference, el profesor Scott Page establece un fundamento matemático. Él demuestra que cuando se trata de resolver problemas muy complejos, el resultado a veces es el resultado de diversas perspectivas. No importa si una de las personas es muy inteligente, sino que lo que él demuestra en su libro es que el progreso hacia la solución se da cuando varias personas miran el mismo problema pero de diferentes perspectivas. La diversidad de los solucionadores de problemas importa más que la capacidad individual. Por lo tanto, la diversidad es parte integral para lograr esa calidad que queremos. El éxito y la competitividad en organizaciones dependen también de su capacidad de aceptar la diversidad. Además, el papel fundamental que desempeñamos los científicos de datos, por la forma en que usamos los datos, tanto correcta como incorrectamente, es imperativo que representemos de manera justa a todas las personas afectadas por nuestro trabajo. La diversidad permite una mejor representación de la población. El ser mejor programador, además, no está determinado por el género o la etnia, pero existe un sesgo muy importante. En Estados Unidos hay un 14% de afrodescendientes, pero solo el 1% trabaja en empresas grandes como Google, Facebook o Amazon. Lo que los científicos de datos creamos inevitablemente, integramos a la vida de cualquier persona. Por ejemplo, todos usamos Uber, Lyft, Netflix, YouTube. Ha habido pocos errores, pero de muy alto perfil que todos recordamos. Y que esto impacta no solo los productos y servicios, sino también que dañan la reputación de esas empresas. Ejemplos como Google Maps, cuando tiene que decir el nombre de la calle Malcolm X, en vez de decir Malcolm X, dice Malcolm el X, marcando la diferencia de lo que representó Malcolm X en la vida de Estados Unidos y en el mundo. La política de nombres de Facebook, cuando bloqueó las cuentas de usuarios trans y no conformes con su género, incluido al menos un empleado de Facebook. Hoy en día hay una larga historia de prejuicios raciales y de género en la tecnología de reconocimiento facial. Estos son algunos aspectos destacados, o más bien aspectos negativos, pero ilustran que el impacto social de cada uno podría verse mejorado a través de la diversidad. Alejamos la imagen por un segundo y consideramos el panorama general. A cualquier organización le interesa priorizar la diversidad, mejores productos y servicios que reflejan mejor una población más amplia, llegar a más personas, lo que significa mejor reputación, más ingresos, mayor impacto. Además, la diversidad ayuda a contrarrestar la injusticia logarítmica. La diversidad ayuda a contrarrestar que poblaciones vulnerables puedan verse perjudicadas. Por ejemplo, el algoritmo de recomendación de YouTube, que lo que le interesa es que la persona siga viendo contenido ilimitado, no restringe, no controla si ese contenido es inapropiado para los niños que lo están viendo. Además, recordemos que también influyeron en elecciones de países. Esto tiene un cambio muy importante, pues voy a hacer una anécdota para poder recordar esto. El crédito crediticio en Estados Unidos creció en los años 60. Antes de los años 60, si ibas a pedir un préstamo a un banco, ibas al banco de tu pueblo y te sentabas con la persona que iba a registrar tu préstamo, que iba a tomar la decisión de si te lo daban o no te lo daban, y él te conocía seguramente, si era del mismo pueblo, conocía tu familia, conocía tu trabajo, conocía qué tan buen empleador sos o empleado eras, tu sexo, tu género, todo. Y según, además, cómo le caías a esa persona si te daba el préstamo o no. Sí, era muy diferente si eras una mujer divorciada de la época, si te iban a dar un préstamo o no, ¿no? Luego, en los años 60, Isaac creó un sistema que hasta el día de hoy existe en Estados Unidos, FICO. Fair and Isaac Company. Este algoritmo lo que hace es crear la probabilidad de que una persona no pague más su préstamo. Esto tiene varias connotaciones. Una de las connotaciones es
que una de las variables que usa es el código postal. Entonces, si tú vivís en un código postal donde es de bajos ingresos y tienen menos probabilidad de pagar que el resto de otros códigos postales, que es donde vivís, entonces o no te da el préstamo o te da un préstamo a una tasa mucho más cara. Esto significa de que estás doble penalizando a las personas pobres, ¿no? Porque ya que no, quizás no puede pagar el préstamo y además le subís la tasa de interés, pero eso no es lo peor es que el algoritmo estaba mal creado, eran pioneros en la época y capaz que no sabían o no tenían en cuenta todas estas, la ética que hoy tenemos cuando creamos algoritmos. Que el modelo se preguntaba cómo se comportan las personas parecidas a vos, en vez de preguntarse cómo vos te comportás en el pasado. Esto hubiera cambiado si uno de ellos dos, que en su momento eran dos personas adineradas de la época, no tenían en cuenta. Si en el equipo de trabajo hubiera estado alguien que hubiera padecido de lo que ellos crearon, capaz que hubiera cambiado. Pasa que ellos tenían un sesgo, que es ese background que todos tenemos. Y además, al día de hoy, este scoring nos afecta a todas las personas que trabajan en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vas a pedir un trabajo en Estados Unidos, lo que hace el profesional de recursos humanos, lo primero que hace, no todas las compañías, es chequear cómo es tu credit scoring. Si tu credit scoring no es tan bueno, hay mucha probabilidad que en realidad no tengas el trabajo. Y esto puede ser de que vos en realidad tengas un crédito scoring bajo porque, bueno, pagaste tus estudios universitarios y te atrasaste porque hubo una crisis o por alguna situación y no pudiste pagarla y, bueno, tu crédito scoring no es tan bueno. Esto hace que si vos no conseguís el trabajo, tu credit scoring va a ir bajando porque no vas a poder pagar la deuda. Y esto es una espiral de que no vas a poder salir y que vas a estar peor de cuando empezaste. Y vas a figurar como que en realidad no sos muy responsable, porque para las empresas no contratarte significa que si tienes un bajo scoring es porque no sos muy responsable, cuando en realidad pueden haber otras situaciones. Esto también se puede modificar si personas que en realidad tienen experiencia en esa área y pueden decir, bueno, mi background o mi sesgo dice de que estamos penalizando muy fuerte a estas personas. Capaz que deberíamos hacer otra cosa. Ahora les voy a hablar de un sesgo en particular, por ser de mujeres IT, es el sesgo del género. Y por eso les voy a hablar de la brecha de género. La brecha de género es una forma de representar la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos y oportunidades. El estudio de State of Wage Inequality in the Workplace revela otro dato preocupante. El 63% de los casos de las propuestas salariales para el mismo puesto y para la misma compañía son más altas en los hombres que para las mujeres. Y además, por cada dólar que gana el hombre blanco, la mujer latina gana 0,91. Además, profundizando más en esta brecha de género, nos vamos a fijar solamente en la brecha de género de las personas de IT. Los puestos, el 26% de los puestos de trabajo en Data Science están ocupados por mujeres solamente. Y solamente el 7,4% de las grandes empresas están dirigidas por mujeres. Y en el caso de empresas del área tecnológica, solamente el 6%. Esto habla de que realmente existe una disparidad entre hombres y mujeres. Por esto, muchas organizaciones han estado poniéndose muy activas para lograr bajar esta desigualdad. Uno de ellos, en realidad la lista, por suerte, es súper larga. Acá les traigo solamente algunas. Women for Tech, Girls Who Code, Girls in Tech, Earl Girls, P-Ladies y Mujeres IT. Mujeres IT es una organización sin fines de lucro en Uruguay que busca acercar a mujeres al área de IT a través de acciones que busquen sensibilizar, concientizar. Además, a través del programa de mentoría se da la bienvenida a mujeres que se quieren reconvertir o que recién hacen sus primeros pasos en el área de IT. Esto lo que hace es tratar de luchar por esta igualdad de género que tanto queremos. Les voy a hablar ahora de las diferentes etapas o procesos o diferentes tipos de análisis que los analistas de datos hacemos a la hora en las diferentes compañías y organizaciones. El primero es un análisis descriptivo. El análisis descriptivo lo que hace es explicar qué pasó,
explica el pasado. Por ejemplo, en el caso de un hospital, ¿cuántos pacientes hubieron en esa clínica este mes, o el mes pasado, o la semana pasada, o el día? Explica qué pasó. Eso es lo que nos preguntamos. El segundo es el diagnóstico, que nos preguntamos por qué sucedió esto. Si hubo un pico de pacientes la semana pasada, nos preguntamos por qué es lo que se dio. ¿Es porque hubo un accidente cerca de ese hospital? ¿O porque hubo una enfermedad muy contagiosa? ¿Qué fue lo que detonó este aumento de los casos? ¿O es estacionario? ¿No? El tercero es el predictivo, que es más probable que pase. Eso es lo que nos preguntamos. Dado de que la semana que viene vamos a tener tanta gente como pacientes, o Y porcentaje como pacientes. ¿Qué es lo más probable que pase? ¿Que venga X o que venga Y? Y el prescriptivo es un paso más. Bueno, dado que va a venir X porcentaje de pacientes la semana que viene o Y porcentaje, bueno, entonces, ¿qué personal necesitamos para poder cubrir estos pacientes? ¿Cómo hacemos para poder cubrir lo que necesitamos? Aquí, en el prescriptivo, es la automatización. Es donde surgen todas estas herramientas de Machine Learning, que lo que busca es, bueno, el algoritmo de recomendaciones de Netflix, por ejemplo, el credit scoring es otro, cuál es la probabilidad de que una persona se baje de un servicio. Son varias, en realidad, los modelos de automatización. El de reconocimiento facial. Y todos llevan a un modelo. Lo importante acá es un modelo. ¿Y qué es un modelo? Si seguimos a Cathy O'Neill, habla de que un modelo es una abstracta representación de un proceso. Esa nos habla de que es algo que todos hacemos. Todos tenemos un modelo en la cabeza. Todos hacemos aprendizaje automático. Por ejemplo, cuando cocinamos. Cocinar es un modelo que todos usamos. ¿Y cuáles son los inputs que metemos? Bueno, los ingredientes, la información de nuestros comensales, cuál es el tiempo que yo tengo para preparar, cuál es la comida que preparé el día anterior, cuál es lo que tengo en la heladera. El output es cuando, bueno, hago mi plato. Y la evaluación es cuando mis comensales prueban mi comida, o cuando yo pruebo mi comida, digo, bueno, esto me quedó bien, o esto no me quedó bien, entonces esto lo volvería a hacer, o esto no lo volvería a hacer. Entonces, eso vuelve también a retroalimentar el modelo. Esto es algo que todos hacemos. Y quizás mi forma de cocinar, o lo que para mí es rico y nutritivo, no es lo mismo que es rico y nutritivo para mi hermana. Y, por ejemplo, mi sobrino se viniera a quedar las vacaciones conmigo acá, mi hermana, todo ese modelo que hace cuando ella los domingos prepara el plato de comida para toda la semana para su hijo, me va a decir, mira, estas son las recetas, esto es lo que es ingredientes que necesitas, porque yo quiero que coma esto saludable, quiero que tenga estas calorías, quiero que pruebe estos platos, o esto es lo que es el alérgico, y todo eso que está en su cabeza, entonces lo escribe, materializa su modelo en la práctica. Y yo lo puedo leer, y yo lo puedo ver, y lo puedo rehacer, si quisiera. ¿Qué pasa? Cuando yo me toca hacer esa comida para mi sobrino, hay varias cosas que voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo y mi hermana tenemos diferentes sesgos, tenemos diferente background, las dos disponemos de diferente tiempo para cocinar, también nos gusta cocinar, capaz que ella es mejor para hacer cosas dulces y yo para cosas saladas, o también porque hay ciertos ingredientes que están en su país que no están en el mío. O sea que cambia, el modelo cambia porque las personas tenemos un sesgo, y ese sesgo se da por toda nuestra cultura, por todo nuestro background. Y es muy distinto entre todas las personas. Entonces, cuando hablamos de bias o de sesgos, existen muchos tipos de sesgos diferentes. Uno es el sesgo de confirmación, entonces yo digo, yo hago muy bien los platos dulces, entonces solo esta semana voy a cocinar platos dulces, y bueno, la gente le gusta el plato dulce porque indudablemente solo cociné platos dulces. Entonces, mi modelo está bien. Mi sesgo de rescate es, bueno, hago mezclado platos dulces y platos no tan dulces, pero cuando a alguien no le gusta mi plato dulce, yo digo, bueno, capaz que porque no estuvo suficiente tiempo en el horno, o porque hay algo que me faltó cambiar, o trato de rever cómo hacerlo para que realmente le guste ese plato.
también es el de selección. Yo hago platos solamente dulces para grupos de amigos que sé que les gustan los dulces, entonces sé que me voy a sentir feliz cuando me digan que está bien mi plato. Entonces hago un sesgo, ¿no?, de muestreo, de selección. Hay varios tipos de sesgos. ¿Qué podemos hacer entonces para cambiar esto? Para no repetir esta historia, para ser cuidadosos de que cuando nosotros creemos nuestros modelos seamos equitativos, que realmente tengamos en cuenta todos los sectores de la sociedad y a quienes dañamos con nuestro modelo, como el de reconocimiento facial, que tiene como cierta prioridad a ciertos grupos raciales o de género. Bueno, podemos mitigar el sesgo a través de conocer la ley, conocer, ser éticos en nuestro trabajo, ser transparentes en el proceso, ser transparentes en qué variables elegimos, cómo hicimos todos los pasos que debíamos hacer, cómo que se note realmente de forma bien transparente nuestro trabajo. Y además, sobre todo, es trabajar con personas distintas. Ese ida y vuelta, ese pensar el problema de forma diferente es lo que hace un mejor modelo. Y el hacerlo con personas que realmente piensan distinto que vos. Y no con las mismas personas de que tienen tu mismo background, que estudian lo mismo que vos, que tienen la misma cultura, quizás también el mismo género, la misma etnia, sino tratar de cruzar, tratar de ver otro tipo de cosas y no negarnos hacia eso, ¿no?, sino ser abiertos. Y respetar todo lo que tenga que ver con privacidad, que es algo que es bastante no tan rigurosa en esta área. Respetar la privacidad. Y conocer los sesgos, conocer de si nosotros estamos usando algún tipo de variable, algún tipo de función, a quién estamos veniendo, saber el sesgo, saber muy bien lo que estamos haciendo. Y bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Y esta es una de las frases que me gusta mucho de Pedro Domingos, que dice: "The greatest benefit of machine learning may ultimately be not what the machine learn, but what we learn by teaching them." Thank you. Gracias. Muchas gracias.